Cualquier persona sueña con tener una versión de los modelos Range Rover, un diseño lujoso, hermoso y muy distintivo en la carretera. Matt Armstrong está cerrando un trato escandaloso al comprar en una subasta, a mitad de precio, una versión de alto rendimiento inglesa, el Range Rover SUV modelo 2021. Primero, asegúrate de estar suscrito con nosotros en Twin Power y vamos a descubrir la historia de este Range Rover azul. El coche llega en un camión de transporte y a primera vista, el color es muy llamativo. Lo compró por $31,000. El guardabarros del lado del accidente está abollado, pero la parte delantera quedó completamente destruida por el choque. En el parabrisas está escrito que el coche fue robado, lo que significa que quien lo robó lo maltrató gravemente. En YouTube, hay videos de personas que roban autos costosos y los conducen como si estuvieran en un videojuego, con el resultado inevitable de accidentes devastadores. Afortunadamente, el coche venía con sus llaves, lo cual es algo muy positivo. Aquí es donde comienza la inspección del estado del vehículo. La subasta indica que el motor no arranca. Muchos coches robados tienen el tablero roto y los cables expuestos para encenderlos, pero en este caso, todo está intacto y muy limpio. Todos los airbags se activaron durante el choque. El mecánico verifica si hay aceite antes de encender el motor, pero este modelo, al igual que los nuevos, no tiene una varilla de medición externa. Sin embargo, no hay señales de fuga de aceite. Conecta un cargador externo y las luces frontales captan electricidad. El coche ha recorrido 43,000 kilómetros. Intenta encenderlo presionando el botón de arranque. It started, It's running! even though the auction said it didn't. Oh, it's struggling. Y de manera cómoda y sorprendente, el coche arranca a la primera, pero la combustión no es estable y finalmente el motor se apaga por completo. Cambia la transmisión a la marcha atrás y baja el enorme vehículo de la grúa. Se encienden algunas luces de advertencia esperadas: la luz de revisión del motor, el sensor de presión de los neumáticos, el nivel bajo de refrigerante y un problema con las luces frontales. Lleva el coche al garaje y apenas logra pasar por la puerta debido a su tamaño. Aunque el coche entró por su propio movimiento y no fue remolcado, como de costumbre, esto marca el inicio del desafío. Este coche tiene un motor de 5,000 cc acoplado a un supercargador, algo poco común en las versiones inglesas. Lo impresionante es que esta potente máquina produce 570 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 km por hora en solo 4,5 segundos, una cifra increíble para su tamaño. Abre el compartimento trasero y encuentra la batería del coche completamente oculta. Recuerda que, hace unos momentos, al encender las luces, parpadeaban, una señal clara de que la batería está agotada y necesita ser reemplazada. Conecta un cargador externo y usa un dispositivo de diagnóstico para detectar fallas. Aparece una gran cantidad de errores, muchos relacionados con los sistemas de seguridad activados durante el accidente. Y muchos de estos errores se deben al voltaje bajo que provenía de la batería. Además, es evidente que hay un problema con el alternador. Intenta encender el motor nuevamente. Engine lights off. Nota que varias luces de advertencia han desaparecido, siendo la más importante la luz de revisión del motor, Check Engine. El motor ahora funciona de manera estable, a diferencia de la primera vez, por lo que necesita cambiar la batería por una nueva. La situación parece estable, pero ojalá todo fuera tan fácil. Desde la parte delantera, el refrigerante está goteando, así que apaga el motor después de asegurarse de que funciona perfectamente. Procede a inspeccionar los daños en la parte delantera y eleva el coche a la altura máxima. Encuentra piezas de plástico rotas en la parte delantera. A pesar de esto, la categoría registrada del coche indica que no hay daños en el chasis ni en la estructura. En un principio, sospecha que uno de los brazos de la suspensión está doblado, pero al encontrar el segundo brazo en la misma posición, se da cuenta de que ese es el diseño original. La parte trasera está en perfectas condiciones y los sistemas de suspensión neumática están intactos. Baja el coche nuevamente y desmonta las bisagras del capó, que tiene un diseño impresionante hecho completamente de fibra de carbono con aberturas para la salida de calor. Luego, desmonta el parachoques delantero roto. De manera lógica,
Cualquier pieza dañada debe ser reemplazada. Finalmente, retira los soportes y los anclajes de los radiadores laterales y revisa cada tornillo a lo largo del coche desde la parte inferior. Desconecta todos los fusibles eléctricos y libera las conexiones de los enfriadores de aceite y los tubos del aire acondicionado. Hay varios pequeños radiadores conectados a las mangueras. Después de esto, logra retirar completamente el conjunto frontal. Ahora llega el momento de la verdad para descubrir los daños en la parte delantera. El marco de plástico del ventilador está completamente roto, y solo queda un ventilador grande intacto. Sin embargo, la extensión del chasis está golpeada y una de las mangueras está cortada. Aparte de eso, el daño es razonable. En el interior, encuentra que la cubierta lateral que va en la puerta necesita una buena limpieza. Para reemplazar los airbags activados, como siempre, debe desmontar todo el tablero. Primero, retira los asientos delanteros para crear espacio de trabajo. Son asientos deportivos tipo asientos de cubeta. Luego, desmonta la columna de dirección desde atrás y extrae el núcleo del volante, que viene con una bolsa derretida debido al calor generado por la explosión del airbag. Continúa desmontando el tablero, retirando las pantallas, las cubiertas y las piezas de plástico. Debajo de ellas, hay una gran cantidad de tornillos que sujetan el tablero. Como de costumbre, debe desmontar completamente la consola central, retirando los marcos de plástico desde todos los ángulos. Extrae la pantalla grande en el centro, junto con la pantalla de entretenimiento ubicada arriba. Hay una gran variedad de tornillos de diferentes formas y tamaños, lo que puede causar confusión durante el desmontaje si no se organizan correctamente. Hay varios tornillos inaccesibles desde el interior del coche. El dueño actúa rápidamente, rompe el cristal desde arriba para acceder a estos tornillos. El vidrio ya estaba roto en un costado, así que no hace mucha diferencia. El trabajo avanza rápidamente y finalmente desmonta completamente la tapa del capó, que está cubierta de cuero. El coche ahora está completamente vacío en la parte delantera, y al final logran extraer alrededor de 50 tornillos solo del tablero. Este se separa del marco de metal que lo sostiene. Retira las cubiertas de los laterales para acceder al mecanismo del cinturón de seguridad, que se bloqueó debido a la explosión de los cilindros de seguridad durante el choque. Desmonta ambos cinturones delanteros, cuyo mecanismo es más grande de lo habitual. Luego, se dirige a la segunda fila de asientos, desmonta completamente el banco y retira el respaldo, que está dividido en dos partes. Encuentra mucha suciedad acumulada debajo de ellos. Desatornilla un perno en la esquina trasera del coche que sostiene la cinta del cinturón y retira todo desde ese lado para acceder al tornillo que fija el segundo cinturón. Al principio, nunca imaginó que tendría que desmontar completamente el interior del coche de esta manera. Lamentablemente, no fue solo el interior, muchos cables se cortaron y desconectaron. El dueño ahora asume la tarea de soldar y reconectar los cables a su longitud original. El siguiente paso es el techo, que cuenta con un diseño panorámico de gran tamaño. El coche sufrió un golpe desde arriba que destruyó todo el vidrio. Desde el interior, desmonta el revestimiento de cada rincón y retira la enorme cubierta del techo. La mayoría de las piezas del interior están ahora en el garaje. El dueño hace un trato y compra un tablero en buen estado con airbags laterales. El problema es que no tiene las mismas funciones, ya que carece de la pantalla Head-Up Display, HUD, que proyecta información importante en el parabrisas. Compró este tablero más básico porque, obviamente, era mucho más barato. Pensó que podría cambiar la cubierta del HUD fácilmente, pero se da cuenta de que no es compatible, ya que el espacio de montaje es diferente. Decide vender el tablero que no necesita y compra uno del mismo diseño y modelo de su Range Rover. El nuevo tablero es solo una estructura vacía donde se instalan los sistemas y unidades. Procede a cambiar la pantalla de visualización junto con su unidad de control. En este punto, te invito a pausar el video y adivinar cuánto cuesta esta pantalla y la función del HUD. Este accesorio, que parece innecesario, varía en precio según el tamaño, la tecnología y el modelo. En el caso de Range Rover, el costo promedio es de aproximadamente $2.500. El nuevo tablero viene con el airbag original del pasajero intacto. Luego, reinstala el tablero en su lugar. Graba el proceso en cámara rápida, pero, como era de esperar, enfrenta un desafío para alinear todos los tornillos en los orificios correctos. Aún no ha cerrado la consola central en la parte delantera, ya que debajo hay una unidad de control de los airbags que todavía no ha llegado. Compra un airbag intacto para el volante, lo que completa la instalación del tablero. Intenta restablecer el sistema de seguridad después de instalar los airbags,
pero no tiene éxito al controlar esta unidad a través del ordenador. Entonces, levanta la consola desde la parte delantera para acceder al módulo que controla todos los airbags del coche, que está literalmente enterrado entre el tablero y la consola. Desmonta el fusible y uno de sus compañeros lo lleva al centro especializado para restaurar el estado del software a antes del choque. El siguiente paso es reemplazar el parabrisas roto. Retira los brazos de los limpiaparabrisas, levanta la cubierta del capó y desmonta el espejo y los sistemas de sensores integrados. Corta el adhesivo antiguo con un hilo de metal y extrae el cristal roto. Luego, aplica gel adhesivo en los bordes y coloca una nueva capa de vidrio en su lugar. Usa el mismo equipo para retirar el cristal del techo. Desafortunadamente, hay una abolladura en la barra del techo que endereza en frío. A continuación, desmonta la tapa del maletero que está hecha de aluminio. Con un martillo de goma, corrige las imperfecciones de la superficie. Sin embargo, el conducto de aire de plástico está roto, lo que requiere reemplazo. Luego, queda la tarea de retirar el ventilador, que requiere una técnica especial. Este ventilador no es electrónico, sino que está conectado por una correa al motor, funcionando constantemente desde que el motor arranca. Es similar al embrague del ventilador que solían tener los coches antiguos. Necesita fijar una tuerca y girar otra, pero está tan apretada que no puede aflojarla. La colisión probablemente deformó la pieza, lo que dificulta su extracción. Utiliza una sierra de aire comprimido para romper la tuerca, y finalmente, con un taladro perfora la tuerca, aliviando la presión hasta que el ventilador queda completamente libre. El área queda intacta después de todo el impacto. Compra un ventilador nuevo y lo instala fácilmente, asegurándolo con una nueva tuerca. Encuentra una caja de cartón rota, que reemplaza de inmediato por una nueva. El dueño hace otro trato, comprando muchas piezas dañadas de la parte delantera, incluida la pieza más importante, el radiador principal, junto con el conjunto completo del frente, la barra de choque con su estructura de plástico y los soportes para los sensores. Conecta el cable de apertura del capó y verifica que funcione correctamente. Conecta todos los cables eléctricos a sus respectivos conectores y ajusta la barra de choque en sus soportes. También compra luces de segunda mano y las instala en los soportes desde ambos lados. Luego, prueba las luces y las conexiones, y todo funciona a la perfección desde el primer intento. No hace falta decir que los faros del Range Rover son extremadamente caros, y su diseño es impresionante. El siguiente paso es inspeccionar si hay fugas en las tuberías y mangueras. Luego, vuelve a colocar todas las cubiertas en su lugar y llena el depósito de refrigerante en la parte delantera. Levanta el vehículo y retira la placa metálica de protección inferior para drenar todo el aceite del motor. Una vez terminado, aprieta el tapón de drenaje. El motor requiere 8 litros de aceite, y también cambia el filtro de aceite, que es una carcasa fija de la que solo se extrae el cartucho interno. Además, rellena el líquido hidráulico especial para el sistema de equilibrio del eje. Con todos los líquidos renovados, intenta retirar la rueda del lado del impacto. Sin embargo, las tuercas están atascadas, así que usa una barra de fuerza y golpea varias veces hasta que finalmente las afloja. Quita las ruedas y extrae el revestimiento dañado del interior. Reemplaza la cubierta de la llanta por una nueva y pinta el capó del mismo color original del vehículo, manteniendo expuesta la fibra de carbono en el centro. Baja el capó hasta las bisagras. El aspecto es impresionante. Aunque el coche no está diseñado para carreras, la incorporación del paquete de carbono le da un aspecto muy agresivo. También suaviza la abolladura en la fina capa del techo. Con el golpe, la pieza se agrietó, por lo que la soldaron con muchos puntos de soldadura. Recibió una bolsa de aire y la instaló, pero no en su lugar correcto, debajo de la consola, conectándola a otro enchufe secundario para que el coche arrancara. El problema que surgió fue que la columna de dirección se bloqueó. Intentó comprender la razón de este bloqueo revisando las fallas, pero de manera muy peligrosa. Lo que ocurrió fue que las bolsas de aire laterales explotaron en ambos lados. El área que cubren es menor que la de las bolsas de aire frontales, pero siguen siendo muy peligrosas. Leí antes que la fuerza G resultante de la explosión de la bolsa de aire principal puede alcanzar una fuerza de empuje de 30 G, y esta es la razón por la que, si no llevas el cinturón de seguridad, estas bolsas nunca se activarán, ya que su fuerza suele ser mucho mayor que la del propio accidente. Esta fue la primera vez que les sucedió sin una razón clara.
lo que le preocupó al trabajar en el interior del coche, ya que las otras bolsas podrían activarse también. El principal sospechoso fue su amigo, quien reinició la unidad de control, aunque también podría haberse debido a una instalación incorrecta de los sensores de colisión frontales. Al final, la verdadera causa fue el cambio de los conectores durante la instalación, ya que los conectó desde un lado mientras estaba sentado adentro y quería alejar el conector del módulo principal de la consola. El costo de reemplazar las bolsas laterales es de alrededor de $1,500. Además del tiempo y el esfuerzo, decidió simplificar todo el error que ocurrió y devolver cada pieza a su lugar original, completando el proceso de reemplazo. Sin embargo, el volante seguía bloqueado. Instaló el revestimiento del techo y devolvió la tapa de la puerta trasera del maletero. Después de eso, el volante comenzó a moverse normalmente. Levantó el coche para llevarlo al taller de chapa y pintura, conectó correctamente los 4 cinturones y cambió las tiras al mismo color azul del coche. También ajustó todos los asientos traseros y los de la cabina delantera. Cerró completamente la zona delantera con cables y tapicería, y el sistema eléctrico funcionaba perfectamente. Conectó la batería y el coche arrancó sin problemas. No había luces molestas en el tablero, ni ruidos extraños que requirieran atención. Compró una tapa de motor de fibra de carbono usada, cuyo precio original era de $1,000. Sin embargo, de repente, el nuevo ventilador que había instalado se soltó. No hubo fugas de refrigerante, pero notó que la polea de sujeción del ventilador estaba completamente rota. La zona era muy estrecha después de la instalación. El soporte que sostenía el ventilador, que estaba hecho de hierro, se partió en dos. Esto indicaba que era muy débil o ya estaba agrietado debido al accidente. Pero ocurrió algo totalmente inesperado. El bloque del motor también se agrietó. Y debido al impacto, una parte se rompió. Hasta ese momento, el proyecto había costado $45,000, el valor del coche. No importaba la razón por la que el ventilador se soltó. Lo importante era que el motor debía ser retirado del coche para una inspección más profunda. Así que retiró la lámina metálica inferior, sacó el sistema de escape y desconectó el eje de transmisión. Desmontó todas las conexiones entre los componentes del motor y la carrocería del coche desde cada ángulo. Bajó el coche a un nivel más bajo, desconectó las tuberías de combustible desde abajo, retiró los tornillos del subchasis y logró extraer el potente sistema de propulsión, apoyado en gatos hidráulicos y un gran elevador. Desde la parte delantera, desconectó el radiador junto con el marco del ventilador. En ese momento, notó una gran fractura en el bloque del motor, hecho de aluminio. Había una solución simple y rápida: soldar la parte rota en su lugar. Sin embargo, el problema era que la fractura estaba en el punto de fijación del soporte, lo que no garantizaría una reparación al 100%. La segunda y más difícil opción era comprar un motor nuevo, que costó $7,500. Era un motor de gran cilindrada y más pesado, con un supercargador encima. Procedió a desmontar completamente el sistema de transmisión, retiró el diferencial, múltiples conexiones y desde el lateral bajó el tubo de escape y el resto del sistema de escape. Luego levantó el motor y lo separó del bastidor inferior, extrayendo todo el conjunto. Definitivamente lo necesitará. Regresa al motor, saca todas las bujías de su lugar y comienza a acercar la carcasa a los orificios de montaje de los tornillos. Aún tiene que apretar todo con una llave dinamométrica, por supuesto. Luego, reinstala el sistema de refrigeración desde la parte delantera, junto con el ventilador del segundo motor. Baja la carrocería del coche sobre el motor, coloca los tornillos en su lugar y conecta el eje de transmisión. Después, revisa todo lo que había desmontado previamente, rellena todos los líquidos nuevamente y verifica todos los aspectos básicos del funcionamiento antes de encenderlo. Finalmente, arranca el nuevo motor tras el ensamblaje. Pero, lamentablemente, el sonido del motor era muy extraño. Había un problema que requería una inspección y ajuste adicionales, así que intentó encenderlo de nuevo. Había un sonido de golpeteo y una presión repetitiva anormal. No podía imaginar tener que cambiar el motor por tercera vez en ese coche, ya que estaba a punto de finalizar el trabajo. Sin embargo, el ventilador era la causa de todo.
Gracias a su experiencia en reparación, identificaron de inmediato el problema y estaban seguros de que el sonido provenía de un desgaste excesivo en los cojinetes de las bielas del pistón. Esta pieza semicircular, si sufre un problema de lubricación, aumentará su temperatura, emitirá un sonido y dejará un espacio vacío en su posición, lo que provoca que la biela se afloje y genere ese ruido característico. عطل من مستوى انجن فيلير هيتطلب تغيير المحرك بالكامل. بيتواصل مع البائع El vendedor aceptó devolverle el dinero tras devolver el motor. Al volver al punto en que el coche no tenía motor, decidieron optar por la primera solución, que era más sencilla pero menos confiable: reparar el bloque del motor roto. Sin embargo, no lo harían ellos mismos, sino que contrataron a un experto en la reparación de fracturas en motores. El primer paso fue preparar la superficie rota, alisándola y eliminando cualquier borde afilado. La parte que se había roto fuera del bloque no importaba. La técnica que utilizó fue llenar la cavidad con metal, soldando de manera gradual hasta crear una nueva estructura en la zona afectada. Este método requería experiencia y precisión. Una vez finalizada la soldadura, niveló la superficie para que encajara perfectamente con la pieza que se montaría sobre ella. Con un taladro, hizo un agujero profundo e insertó un perno de hierro para reforzar la zona. Así, la pieza quedó prácticamente como nueva. Tras preparar completamente el motor, lo reinstalaron por tercera vez. Volvieron a utilizar el ventilador antiguo, asegurándose de que estuviera bien sujeto. Finalmente, al encender el motor, funcionó con suavidad y emitió un sonido profundo y hermoso, característico del modelo SVR de Range Rover, famoso por su distintivo rugido. Sin realizar más modificaciones, compró una cubierta de fibra de carbono para el espejo. Instaló el techo delantero que estaba roto y también reparó la ligera abolladura en la parte trasera desde la esquina. Compró un parachoques del mismo color impresionante del coche, que se montó con clips desde la parte trasera, junto con las icónicas rejillas pequeñas de Range Rover. Con esto, la reparación se completó con éxito. El coche lucía espectacular, con un aspecto lujoso y deportivo. La única cosa que seguía mostrando un aviso era el sensor de presión de los neumáticos. Sale a dar una vuelta de prueba con el coche y, como celebración por haber terminado el trabajo y comenzar su viaje, decide cambiar las 4 llantas. Elige unas gigantes de 23 pulgadas con neumáticos de diseño especial, ideales para una intensa aventura off-road en el desierto. Carga el coche, ya que partirá con su equipo hacia España. Al recibir el vehículo, queda asombrado. Es un Land Rover de otra época. Desde España, envía el coche por vía marítima hacia el desierto del Sahara en África, desembarcando en Marruecos. No pudo hacerlo directamente desde Inglaterra, debido a problemas de transporte y aduanas. Antes de partir hacia el desierto, inspecciona cuidadosamente la zona de la soldadura y se asegura de que todo esté en perfecto estado. Tras un día de conducción, llega al desierto. Land Rover siempre ha promocionado que sus vehículos pueden hacerlo todo, incluso escalar montañas. Esa es la esencia de la marca, conducir el coche más potente y lujoso en cualquier terreno. Ahora, está decidido a ponerlo a prueba por sí mismo. Pero, como dice el refrán, el caballo es tan bueno como su jinete. Si queremos hablar de una experiencia de modificación para conquistar el desierto, debemos mencionar a los verdaderos reyes del desierto. Aquí nos detenemos con Armstrong, pero esperen un gran video sobre el mundo del off-road en los países del Golfo. Además, podrían sugerirnos a alguien que haya realizado un proyecto de modificación específico para el desierto. Muchas gracias por haber visto hasta este momento. No olvides suscribirte al canal. Y eso es todo. Saludos.